Rafael Barajas Durán, el Fisgón, es un caricaturista del periódico La Jornada, es un intelectual, es un activista político de izquierda y es un ilustrador de libros para niños. Tiene su propia obra pictórica. Nació en la Ciudad de México en 1956. Es un arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. A los 20 años descubrió que su verdadera vocación era la de ser monero, que es un término informal con que en México la gente se refiere a los caricaturistas, puesto que su ocupación consiste en hacer monos. Impartió la clase de dibujo de imitación en la Escuela Nacional Preparatoria. Su primer seudónimo fue Cuentagotas, porque él mismo ha declarado que le costaba mucho dibujar una historieta completa, que le salían a cuentagotas. El seudónimo de El Fisgón lo toma del personaje del mismo nombre que aparecía en su historieta del periódico 1+1. Sus cartones aparecieron regularmente en el diario 1+1 de 1981 al 84, donde dio vida al suplemento dominical El Más o Menos, y de 84 al 2002 en La Jornada, donde publicó las aventuras del sargento Mike Goodness, de 85 a 87. Fue portadista de la revista Nexos de 84 a 86, de la revista Motivos de 92 a 93 y colaborador de decenas de revistas como Ancla y Vientos del Sur. Fue fundador, director y colaborador de las revistas de humor político El Chahuiste de 94 a 97 y de su sucesor El Chamuco y Los Hijos del Averno de 97 a 2000 y de 2007 a la actualidad, donde publicó y sigue publicando irregularmente las aventuras del sargento Mike Goodness y el cabo Chocorrol, las fábulas de La Fontaine de Sodas y de la Beba Toloache, bruja graduada en las academias Patrulla, además de muchísimas historias didácticas, ilustraciones, grabados y papier collage. Fue merecedor de 2002 a 2003 de la prestigiosa beca Guggenheim y está dedicado a la investigación de la libertad de expresión en la caricatura en México. Dice que es el único trabajo serio que ha tenido, es el de humorista, y que no le gustan los políticos, pero se la pasa dibujando políticos todo el día y se preocupa cuando los políticos se detestan o dejan de hacer política. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer especialmente a Nuria, vicepresidenta de la organización Yo Soy San Miguel de Allende, quien ha sido promotora para poder tener esta interesante conversación, maestro. Muchas gracias. Bueno, la verdad, yo quiero agradecerles a todos ustedes que me hayan invitado. Quiero agradecer esta generosa presentación. Compañero, pero básicamente lo que les vengo a platicar una cosa de historia, que parece mentira que un vulgar monero se dedique a estas cosas, pero es que el tema es fantástico. Quiero decirles que, les quiero contar que todo este libro sobre la raíz nace del pan viene a colación porque empezó por el hecho de que yo soy coleccionista, me gusta coleccionar papeles viejos, caricaturas viejas, etc. ¿No se oye? Bueno, no eso. Ya me subí, ¿ya se escucha mejor? Yo creo que es eso la diferencia. Creo que hay mucha distancia entre el micrófono. No, miren, yo era coleccionista de caricaturas y de cosas viejas. Y sobre todo juntaba caricatura mexicana del siglo XIX y XX. Y yo debo confesar que durante décadas yo me creí el discurso dominante que decía que el Partido de Acción Nacional, el PAN, pues era una institución básicamente democrática, que nació alejada de todos los totalitarismos, que no estaba ni cerca del socialismo ni de los fascismos, que era una institución hecha por prohombres como Manuel Gómez Morín, como
Gustavo Molina Font, como toda una serie de prohombres panistas, ¿no? Que creían en la democracia y que habían impulsado instituciones, gente como Efraín González Luna, como Rafael Preciado Hernández, y yo creí que eran efectivamente demócratas. Y no era el único que creía eso. Es decir, todavía en la década de los 80, en la década de 1990, cuando alguien insinuó que el PAN tenía un vínculo con el fascismo, Monsiváis salió muy llegado a decir esto no es cierto. Y resulta que en una ocasión me pidieron curar para el Museo del Estanquillo una exposición sobre el fascismo en México. Entonces empecé a juntar materiales, ¿no? Me encontré con cosas loquísimas. Me encontré, entre otras cosas, con que lo que era el PRI de aquella época, que era el PRD, y lo que era la izquierda mexicana, el Partido Comunista Mexicano y el PPS, los orígenes del PPS, lo que era Lombardo Toledano, ellos sí daban por sentado que el PAN era un partido fascista. Y debo confesar que yo lo leía y decía, no, pues los compañeros eran muy sectarios, han de haber exagerado muchas cosas. Y entre los múltiples materiales que me encontré para la exposición sobre el fascismo en México, me encontré un libro antisemita brutal, que estaba escrito ni más ni menos que por el doctor Atl. El doctor Atl era bien facho, tuvo un periodo abiertamente fascista. Y el doctor Atl publicaba ese libro con una editorial que se llamaba así, Editorial de la Reacción. Y al final de la reacción ponía entre paréntesis un punto de interrogación, así como diciendo, ¿de veras somos la reacción? La reacción son ustedes porque nosotros somos la reacción. Eso es un poquito lo que implicaba ese paréntesis, ¿no? Entonces, decía, ¿qué es la reacción? Y me puse a investigar. Y me encontré con que, efectivamente, la reacción era una editorial, pero era un periódico que se publicó en México entre 1938 y 1941, y era un periódico que todo el mundo decía que era fascista. Entonces yo me metí a las hemerotecas a ver si había ejemplares de la reacción, y no había, no encontré. Y esto es muy común, porque cuando el eje es derrotado en 1945, muchas de las gentes que militaban con el fascismo, que eran cercanos al fascismo, pues quemaron sus carnets, sus folletos, todo lo que oliera al fascismo, todo el mundo lo quemó. Entonces hay toda una serie de periódicos de la época que son claramente fascistas y que ya no los encuentras en ningún biblioteca. Pues ¿qué tienen? Yo dije, ya nunca vamos a ver qué es la reacción, ya nunca vamos a saber. Y un día me vienen a mi casa a vender ahora sí que mis camellos, los anticuarios, los que me empujan las cosas para que las me traen un periódico que se llama La Reacción. Y dije, cabrón, ¿es esto? Y el periódico además me lo trajeron mucho porque tenía caricaturas en la portada. Pero yo veo las caricaturas en la portada y dije, no, pues eso es lo de menos, ¿no? Lo demás es que es el periódico La Reacción, es el periódico fascista mexicano. Entonces compré el paquete que me traían, eran de un total de 79 ejemplares que se publicaron, me vendían 70, pues esos 70 te daban una muy buena idea de lo que era el periódico. Entonces compré el periódico, lo primero que veo es que en algo así como 10 o 15 de los 70 números, en la parte de atrás tiene esto. Es una lista de colaboradores. En realidad es una suerte de comité editorial o de comité de aval ético, es decir, los siguientes figurones estamos detrás de esta revista. Entonces empiezo a ver quiénes están detrás de esta revista y lo primero que me encuentro es que el director de la revista es un señor que se llama Aquiles Elorduy. El nombre de ustedes no les dice nada, por su cuate que se perdió. Pero ese cuate Aquiles Elorduy fue miembro prominente del comité ejecutivo del PAN en 1939, en su fundación, y fue de hecho el primer candidato a senador del PAN.
Entonces, pues el gordo era fascista, ¿no? Tenemos un panista profascista que está dirigiendo este periódico. Pero en la lista de colaboradores nos encontramos a los más prominentes fascistas de la época, como el Doctorato, como Carlos Roel, como Jerónimo Díaz, como Querido Moeno, alternando con varios miembros del comité ejecutivo del PAN. Nemesio García Naranjo, Alfonso Junco. Alfonso Junco es el papá del Alfonso Junco que hoy estuvo, que es el que fundó el Reforma en México. Es directamente de su papá. Alfonso Junco, Manuel Herrera y Lazo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Molina Font, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, estaban, entre otras cosas, Pedro Zulbarán y Goiti, y estaban más o menos que Manuel Gómez